Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Rocío Medina Costa, soy del programa de Zootecnia, el curso es Introducción a la Morfofisiología Animal. Ahora voy a explicar la tarea 2 de la unidad 1 de los fundamentos de la morfofisiología en producción animal. Lo primero que tenemos que hacer es enunciar y definir 10 términos usados en anatomía animal. Eh, Dice que el primer término es epifisis. El epifisis se le denomina los extremos o al extremo de un hueso largo. Abducción es el movimiento de una estructura alejada del eje central del cuerpo. O sea, el eje central del cuerpo, una estructura alejada. Aducción es el movimiento de una estructura hacia el eje central del cuerpo. Dorsal es lo relativo a la parte superior del cuerpo o la espalda. Ventral es lo relativo a la parte inferior del cuerpo o el abdomen. Bueno, dorsal es la parte media del cuerpo hacia arriba. Todo lo que vaya hacia el dorso es dorsal. Ventral es todo lo que vaya hacia el vientre. Entonces, todo lo que vaya hacia la parte inferior, hacia abajo, es ventral. Proximal es lo más cercano a un punto de referencia o al tronco. Distal es lo más alejado de un punto de referencia o del tronco. Craneal es hacia la parte delantera del cuerpo. Entonces nos ubicamos en la parte media del cuerpo. Todo lo que vaya hacia el cráneo es craneal. Caudal es todo lo que vaya hacia la cola del cuerpo, o sea, hacia la parte, digámoslo así, posterior. Caudal. Medial es la parte, es hacia el centro del cuerpo, o sea, la parte media. Los siguientes son los planos topográficos. Tenemos como primer plano, bueno, primero que todos los planos el plano no es una superficie real o imaginaria. El plano es una superficie real o imaginaria que se traza en el animal, a lo largo de lo cual pueden unirse por dos puntos medios o por medio de una línea recta. El primer plano es el plano mediano. Dice que ese es aquel que se traza al ubicarse delante del animal o detrás de él y traza una línea real o imaginaria por todo el centro. Entonces, este es el plano mediano. Luego seguimos con el plano sagital. Esta es una división real o imaginaria que se realiza igual que la anterior, pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal, pero en forma paralela al plano mediano. Este genera dos mitades, una derecha y otra izquierda, pero a diferencia del anterior, una de las dos partes es mayor que la otra. Entonces buscamos acá el plano sagital, es este, que divide la parte derecha, la parte izquierda. Plano transversal, dice, con esta división real o imaginaria se logra cortar transversalmente la cabeza, tronco o un miembro locomotor en forma perpendicular al plano mediano y por lo tanto en ángulo recto de 90 grados al eje longitudinal. Entonces, plano transversal dice que puede cortar la cabeza o un miembro locomotor. Plano transversal, plano transversal. Nos seguimos con el plano dorsal. Es conocido también como frontal o coronal. Este plano lo puede realizar trazando una línea, luego ubicarse frente al animal o de lado, pero dicha línea para trazar debe ser perpendicular a la del corte transversal, es decir, en ángulo recto. Pues buscamos acá el dorsal, o sea, lo que va hacia arriba. Luego dice plano ventral, es inferior, todo lo que va dirigido hacia abajo. Acá el plano ventral, que va hacia abajo. Luego pasamos con las direcciones anatómicas. Nos piden 5 direcciones anatómicas. Superficie dorsal. Dice que es aquella que se ubica contraria al piso o a un punto de sustentación del animal. Corresponde a toda la superficie que se ubica por encima del animal desde la cabeza hasta la cola. Los miembros anteriores y posteriores se les denomina superficie dorsal, aquella que se ubica en la superficie anterior desde el carpo hacia abajo y desde
el tarso hacia arriba. Entonces decimos que la superficie dorsal es esta, todo lo que va dirigido hacia arriba del animal. Superficie ventral es la que se encuentra hacia el vientre del animal. Entonces es lo contrario, dorsal hacia arriba, ventral hacia abajo. Ventral va relacionado con el vientre, entonces todo lo que va hacia abajo es ventral. Dice rostral, está ubicado hacia la nariz o cerca de ella. Se aplica solo en la cabeza, así decimos que la nariz tiene una ubicación rostral en la cabeza y el hueso occipal una ubicación caudal o posterior a la cabeza. Entonces, rostral sería la parte de acá. Craneal es lo que está hacia la cabeza, relativamente cerca a ella. Entonces, todo lo que va hacia la cabeza es craneal. Luego tenemos caudal. Dice que es todo lo que se ubica hacia la cola del animal o cerca a ella. Dice, en los miembros locomotorios se aplica desde la base de la extremidad hacia los carpos o tarsos vistos por detrás. Entonces, caudal. Dice que en los miembros locomotorios, en acá entonces sería caudal y caudal. Luego pasamos con 10 nombres del exterior del bovino. Y tenemos como primero, bueno, yo escogí estos 10. Primero, oreja. Dice que tiene como base el cartílago auricular y como límites la frente, nuca y región parótida. Están cubiertos en su cara dorsal de pelos suaves y cortos, en la ventral por largos y escasos. Esta sería las orejas. Bueno, no encontré una foto pues como más clara, donde estuvieran las partes, pero pues ahí se ve un poquito. Dice 100. Dice que la 100 es limitada por la frente, quijada, ojo y cuencas y orejas. Poco marcada en el bovino. Vamos a ver. La encontré. Pero pues dice que es limitada por la frente, el ojo, oreja. Tenemos como que la 100 es como por acá. Luego dice, ojos, deben ser grandes, brillantes, vivos, sin opacidades o tumores. Tenemos acá los ojos. Dice, hollares, son los orificios nasales anteriores, amplios, fáciles de distender. Entonces los hollares son los, digamos, los huequitos que están en la nariz. Parotidea, dice, entre el cuello y la cabeza. Tiene como límites las orejas, mejillas, cuello y garganta. Debe formar una ligera depresión entre la cabeza y el cuello. Vemos que es como esto de acá. Dice, cuello, está limitada hacia adelante con la cabeza, hacia atrás con el tronco, espalda y pecho. Ese es el cuello. Decimos que el tronco, dice, el tronco se le compara con un paralelepípedo, posee una cara superior, otra inferior, dos laterales, una anterior y otra posterior, las cuales están representadas por diferentes regiones. Entonces decimos que tronco es eso de acá. Luego tenemos tendón, luego tenemos rodilla. Es una región importante que se encuentra situada en el antebrazo y la caña, teniendo como base la parte inferior y el terminal de radio, la superior de la caña, más con los 7 huesos carpianos y los ligamentos correspondientes. Entonces acá tenemos la rodilla. Luego tenemos el tendón. El tendón dice, tiene como base los tendones de los músculos flexores del pie y situada por detrás de la caña. Desde el pliegue de la rodilla hasta la parte posterior del menudillo, dependiendo sus buenas condiciones para su desarrollo, firmeza y proporcional separación de la caña. Debe ser limpio, destacado, recto y potente. Decimos que esto de acá sería el tendón o los tendones. Esto de acá.
Luego dice cruz. Comprendida entre el cuello y el dorso, tiene como base ósea la apófisis espinosas de las vértebras dorsales hasta la quinta, sexta. Entonces, esta es de la cruz. Esta de acá. Luego pasamos con las partes externas de los equinos. Primero tenemos la grupa. Dice que la grupa es la parte trasera del caballo que corresponde a las nalgas en los humanos. Entonces, esa de acá es la grupa. Luego dice que la cola del caballo como su crin está hecha de pelo, se utiliza para expresar sus emociones y para cazar insectos. Entonces está la cola. Luego dice cuello. Es la región que conecta la cabeza con el tronco. Eso acá sería el cuello. Luego que dice que la cruz, la área del dorso ubicada en la base del cuello y en la vertical de los hombros, la distancia entre la cruz y el suelo llamada alzada estará al estándar de la altura en el caballo. La cruz es sensible. Esa acá es la cruz. Luego tenemos la crin. Se denomina crinotus el pelo largo y grueso que crece en el cuello. Entonces, esa es la crin. Dice el vientre. El vientre le sigue al pecho y está ubicado en la parte inferior del abdomen. Este es el vientre. Entonces, esta parte de acá hacia abajo sería la parte ventral. Dice cuartilla. La cuartilla se encuentra justo encima de la pezuña entre el menudillo y la corona. Entonces, esta de acá es la cuartilla. Esta que digamos así que se ve como, ¿cómo le dijera yo? Bueno, digamos que como una flechita. Bueno, eso sería como la cuartilla. Luego dice barba. Las barbas son pelos rígidos ubicados por encima del casco y detrás del pie del caballo. Son más o menos abundantes según la raza del animal, generalmente muy abundantes en caballos de tiro. Entonces, las barbas serían unos pelitos que van como acá, pero pues también depende de la raza del caballo, una que le tienen más, otra que tiene un poquito menos. También dice pecho, este sería como el pecho. El dorso, dice el caballo puede tener un dorso largo o corto, es ahuecado en una patología que indica musculatura insuficiente, que provoca dolor y dificultad el desplazamiento y que se puede ver fácilmente por el hecho de que las vértebras sobresalen. Entonces, ese sería el dorso del caballo. Ahora pasamos con las partes externas del porcino. Dice, porcinos tienen una frente muy desarrollada, entonces esa sería la frente del porcino. La boca, dice que la boca tiene labios bien delgados. Ese es el hocico. Dice que está dispuesto perpendicularmente al dorso de la nariz y de las ventanas nasales, que son de forma circular y de tamaño pequeño en relación con la superficie del hocico. Dice piel y capa. En general, la piel del cerdo es gruesa y resistente a las partes superiores del cuerpo y algo más fina y suave entre las partes inferiores del cuerpo e interna en las extremidades. Entonces, digamos que esta es una parte gruesa y esta es una parte más fina. Acá en la parte, ¿cómo es que dice? En la parte interna. Dice tronco, tiene forma cilíndrica ligeramente aplazada por los lados y en él se hallan las grandes cavidades torácicas abdominales. Diríamos que esto acá es el tronco. Dice aplomos. Que el aplomo dice la dirección general de las extremidades de aplomo debe ser vertical y paralela al plano medio del cuerpo, con las pezuñas bien dirigidas hacia adelante, sin desviaciones hacia adentro, hacia afuera de las rodillas y los corvejones. De presentarse esas desviaciones, se clasificarían como aplomos con defectos. Luego dice orejas. Su desarrollo y dirección es muy variable. En general constituyen características étnicas. Las orejas de pequeños tamaños, erguidas, derivan del tronco asiático, gruesas, caídas, pertenecen al tronco céltico, y las del tamaño mediano y parte horizontal corresponden al tronco mediterráneo. Entonces, esas son las orejas. Las fosas nasales son largas y estrechas, una raza y en otras anchas y cortas, las fosas nasales. Las extremidades. Y estas ya son las extremidades. Ahorita vamos con los ovinos.
Dice extremidades, se dividen en extremidades anteriores y posteriores. Dice la piel, sería como la piel, dice que libre de manchas oscuras, el tronco, es como eso acá, dice el pecho, ese sería acá el pecho, la espalda debe ser compacta, lisa y bien recubierta de carne, formando cuartos anteriores parejos y lisos con puntos superiores redondeados. Esta podríamos denominarle espalda. La cruz está determinada por la separación de la espalda, siendo ancha. Está la cruz que separa la espalda y el cuello. Dice la grupa. Es larga, ancha y horizontal, continua hasta el final del cuerpo por la línea del dorso y el lomo, debiendo formar una superficie lisa y plana. Y esa acá es la grupa. Esta es la cabeza, las orejas, bueno, en esta raza la tiene por detrás, un poquito atrás del cuerno. Y las ubres, en este caso es un macho, pero pues las ubres van acá, que tienen ubres generalmente son de poca profundidad y que suelen ser parcialmente pigmentadas. Los tejidos animales, entonces tenemos tejido epitelial. Este es el tejido epitelial, dice que recubre las superficies del cuerpo, tanto externas como internas, por ejemplo, la piel, el revestimiento de varios conductos en el interior del cuerpo. Este de acá es el tejido conectivo. Y se une y sostiene otros tejidos del cuerpo, por ejemplo, recubre huesos, vasos sanguíneos, nervios y forma parte de la pared y órganos como el digestivo. Tejido muscular, es el tejido muscular, dice, permite el desplazamiento voluntario e involuntario, por ejemplo, los músculos estriados o voluntarios como en el esqueleto y por el músculo liso que rodea el estómago. Luego dice tejido nervioso, se caracteriza por ser el epitelio altamente especializado, diferenciado, adaptado para la percepción de estímulos procedentes del medio externo e interno a través de una serie de estructuras denominadas receptores a partir de los cuales se produce la transmisión de la información hacia los centros nerviosos en donde se elabora una respuesta consciente o inconsciente que es conducida hacia los órganos efectores cuya actividad se modifica o se adapta a las nuevas condiciones. Entonces sería tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Dice, nombrar y explicar para cada caso la utilidad en producción animal. Entonces, los bovinos, en la producción animal se utiliza para obtener carne, leche, cuero y otros productos. Los equinos es utilizado principalmente para deportes, carrera, entretenimiento, consumos, usos medicinales, trabajo. Bueno, en algunas partes del mundo se sigue, bueno, se utiliza, se comercializa la carne en los equinos, de los equinos. Dice que también se pueden hacer productos medicinales. Vi que también se pueden hacer inmunosueros. En los porcinos dice que la utilidad de los porcinos es la carne, la piel, la sangre y los huesos. Dice, aunque la mayoría es para consumo humano, también se llega a utilizar en la medicina. Y los ovinos, o sea, las ovejas, son buenos productores de leche y carne, pero también son como proveedores de lana que se emplea en la industria textil para la confección de diversos tipos de tela, entre ellos la lana. Luego dice que defina 5 medidas geométricas que se usan en un bovino y un equino. Bovino, equino y porcino. Entonces, el largo de la cabeza, dice, se debe utilizar una cinta métrica inextensible. Alzada de la cruz, distancia entre el suelo y la cruz. Entonces, la alzada de la cruz sería así, o así. Ah, no, perdón. La alzada de la cruz es así. Perímetro torácico. Se toma alrededor del tórax del animal. Es una de las medidas comparables más importantes que se utilizan para evaluar la conformación corporal de los animales. Luego dice alzada de la grupa. Ahora está así acá. Alzada de la grupa. Distancia del suelo hasta el punto de unión de la región del lomo con la grupa. Dice altura de las extremidades, se mide del suelo hasta la articulación de la rodilla en equinos o el corvejón en bovinos y porcinos. Entonces, en este caso, en equinos sería desde el suelo hasta la articulación de la rodilla. Así.
Esto sería todo. Muchas gracias.